¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Muy buenas noches, querida Iglesia, Jesús, Rey y Luz para las Naciones, querida familia de fe. Mi nombre es Ana Cecilia Ramírez y siempre será un gusto atender este servicio al que Dios nos ha llamado. Consultando en la palabra en mis devocionales, estaba atenta a escuchar Dios que me decía sobre el tema para hoy. Y justo en estos días escuchó mi voz, escuchó mi clamor y me dio el tema. Y este tema es el que lleva el título de esta velada familiar, el discípulo amado. Pues Juan, en el libro de Juan encontramos la referencia al discípulo amado. Juan era conocido como ese discípulo. Es una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento, la más cercana a nuestro Señor Jesucristo. Como uno de los 12 apóstoles, Juan fue testigo de los momentos más importantes del ministerio de Jesús, desde la transfiguración, como lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 2, hasta la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además de su Evangelio, San Juan también escribió 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, ofreciendo importantes y profundas enseñanzas y visiones del futuro. Juan, conocido como el apóstol o el evangelista, era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, una familia de pescadores que vivían al lado del mar de Galilea. Y Juan, el apóstol, junto con Andrés o Santiago, como se llamaba, siguieron a Jesús para conocer más de cerca su ministerio. Un día, mientras estaban remendando sus redes como pescadores, Jesús los llamó directamente diciéndoles: «Venid en pos de mí y os haré pescadores». La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata. Dejaron atrás las redes, la familia, su trabajo, sus amigos. Lo dejaron todo, demostrando una fe y obediencia extraordinarias. Lo podemos leer en Mateo, capítulo 21. Este acto, Mateo, capítulo 4, versículo 21. Este acto marcó el comienzo de una vida transformadora como discípulos cercanos de Jesús. Desde aquí, Juan comenzó su transformación como pescador a discípulo de Jesús. Juan se embarcó en un viaje espiritual profundo. Este proceso de transformación no solo implicó aprender de las enseñanzas de Jesús, sino también adoptar una nueva forma de vida, basada en el amor, la humildad y el servicio. Juan fue uno de los 3 discípulos, junto con Pedro y Santiago, que presenciaron, como ya lo había dicho, la transfiguración de Jesús. Esa experiencia los fortaleció de fe y le dio una muestra de la gloria divina de Jesús, pues Juan fue testigo también del poder de Jesús sobre la muerte, cuando fue invitado por Jesús junto con Pedro y Santiago a la casa de Jairo, un jefe de la sinagoga, que le pidió a Jesús que le ayudara porque su hija se estaba muriendo. Y efectivamente
Cuando él llega a la casa de la niña donde estaba la niña ya estaba muerta. Pero Jesús entró, le dio la mano y le dijo Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate, y ella se levantó. Podemos observar que para este milagro solo llama a Juan, a Pedro y a Santiago. Y este milagro mostró a Juan y a sus discípulos, y a todos por supuesto, que Jesús tenía autoridad, incluso ante la muerte. Igualmente, durante la última cena también podemos ver que, y en los cuadros que a veces hacen referencia a la última cena, podemos ver que hay un discípulo recostado, cercano a Jesús, mostrando esa cercanía y esa confianza con el Maestro. Ese discípulo es Juan, que fue el que le preguntaba a Jesús quién lo iba a traicionar, que le dijera a él quién lo iba a traicionar. Y Jesús le dijo a él, solamente a Juan, quién sería, que sería Judas quien lo iba a traicionar, como lo podemos ver en el capítulo 13, versículos 21 al 28. Y hace referencia y dice, Juan capítulo 13, versículo 23, Jesús anuncia la traición de Judas. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase a Jesús quién era aquel de quien hablaba, quién lo iba a traicionar. Entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Pues solamente a Juan, quien Jesús le dijo quién lo iba a traicionar. Ese acto mostró una cercanía y una confianza con el Maestro, pues fue Juan quien fue el único que Jesús le dijo quién lo traicionaría. Igualmente fue un momento muy íntimo y una confianza especial de Juan a su Maestro. Juan también es conocido como el discípulo amado, un título que destaca su relación con Jesús, un término que aparece varias veces en el Evangelio de Juan, sugiriendo una confianza y un afecto entre Jesús y Juan. Vemos cómo Juan es el único apóstol de los 12 también que estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Cuando encontramos en el capítulo 19, versículo 26, en el momento de la crucifixión, antes de su muerte, vemos cómo ese versículo del capítulo 19 del Evangelio de San Juan nos dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, Juan, haciendo referencia nuevamente al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este acto final de Jesús reflejó la profunda confianza que tenía en Juan y resaltó el amor que Juan debía tener hacia María. La presencia de Juan en la crucifixión también mostró su valentía, su compromiso inquebrantable con Jesús. Su presencia es un acto de lealtad, de amor, de entrega a Jesús, su Maestro. Recordemos que eran 12 discípulos y el único que también lo estuvo acompañando, el que se recostó con él en la cena, el que era confidente de Jesús, el discípulo amado, fue el único que estuvo con Jesús en la cruz antes de su muerte. Mientras los demás discípulos huyeron por miedo,
mientras Pedro lo negó 3 veces. Juan fue el único que estuvo presente en la crucifixión y muerte de Jesús, proporcionando consuelo, compañía en los momentos finales. Igualmente, después de la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban llenos de miedo y confusión. Sin embargo, al tercer día, María Magdalena vino corriendo a Juan y a Pedro y les dijo que la tumba estaba vacía. Y Juan corrió, pues Juan era un discípulo joven, y llegó a la tumba, pero no entró, sino hasta que llegara Pedro, porque Pedro era el superior, pues era como el que tenía más autoridad. Y espera que entran y efectivamente no lo ven que la tumba está vacía. Y viene la resurrección y Jesús se aparece a sus discípulos. Esta visión confirmó a los discípulos que Jesús estaba vivo. En el capítulo de Juan, en el capítulo 20 del libro de Juan, encontramos lo siguiente. El primer día de la semana, hablando de la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo que se habían llevado del sepulcro al Señor. Vemos cómo nuevamente se cita al discípulo, aquel a que amaba Jesús. Y más tarde, más adelante, se apareció a 7 de sus discípulos, entre los que estaba Juan. En el capítulo 21, vemos en versículo 19, versículo 6. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Aquí nuevamente, en el capítulo 21, nos habla de Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, y ahí también estaba Juan. Y aquí vemos que Juan es el único que reconoce que es el Señor Jesús. Este evento fortaleció aún más la fe de los discípulos y reafirmó su llamado a ser pescadores de hombres. Juan, junto con los demás discípulos, proclamaron con valentía que Jesús había resucitado. Juan, en sus escritos, en su evangelio, enfatiza la resurrección como la base de la fe cristiana. En su evangelio deja claro que él mismo fue testigo de estos eventos, asegurando la veracidad de su testimonio, tal y como nos lo dice este título del capítulo 21, subtítulo, que dice: el discípulo amado. El discípulo amado. Y nos habla que este es el discípulo en el versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Este subtítulo del discípulo amado es del Evangelio de Juan, como las citaciones anteriores. Y vemos, como lo dije al inicio, que en repetidas subtítulos se habla del discípulo a quien Jesús amaba, por encima de Pedro, por encima de los demás discípulos que estuvieron siempre en el camino de Jesús y lo siguieron. Pero Juan fue el discípulo amado. Lo anterior nos permite ver las características de un discípulo amado. Un discípulo amado es aquel que puede escuchar de cerca a Jesús, que está recostado en su pecho,
que tiene una relación de confianza, de amor, de tranquilidad con Jesús, que está cerca del corazón de Jesús. Y eso es como esa paz, esa confianza, esa tranquilidad que nos da como cuando nos recostamos como hijos en el seno de nuestra madre, de nuestro padre. Esa es la paz que nos da, tener esa cercanía, estar cerca a Jesús. Otra de las características es el discípulo amado, aquel que permanece al lado de Jesús, al lado de la cruz, como lo hizo Juan, que está en los momentos más difíciles, que está en las pruebas, que pese a los peligros, está fuerte en la fe, que nunca se aparta de Jesús, que nunca se aparta, nunca pierde esa fe, hasta el punto de hacerse cargo de la familia del Señor, como se hizo cargo de la madre de Jesús. He ahí a tu madre, hijo, madre, y ahí a tu hijo, y desde ese momento Él se encargó de María. Se la hizo como, se la llevó a su casa y se hizo a cargo de su familia. Eso es un sentido de responsabilidad, de estar siempre en las situaciones difíciles y de aceptar la realidad que deviene de esa situación. Otra característica es la resurrección. Cuando ya creen en la resurrección, el discípulo amado es aquel que cree sin entender, aquel que respeta la autoridad del otro, porque Juan siempre respetó la autoridad de Pedro, pese a que Pedro no fue tan leal, no fue tan obediente, porque Pedro finalmente lo negó a Jesús. Pero Juan siempre respetó esa autoridad, pese a que él era mucho más joven, llegaba más rápido, corría más rápido, pero él siempre esperaba a que fuera Pedro el que tomara autoridad, el que hablara. Entonces ese discípulo amado también es el que respeta la autoridad. Otra de las características del discípulo amado es el que sabe reconocer a Jesús en las cosas cotidianas, en las cosas de la vida. Ese discípulo o esa persona que guía a otros, que es ejemplo para otros, que pone en contacto a Jesús a esas personas. Cuando permite, o su obra, su trabajo es que las personas conozcan a Jesús, que sean restauradas, que lo reconozcan en su vida, que lo busquen. Esas personas que quieren ser perdonadas por Jesús. Una persona que ayuda a encontrarse con Jesús. Esa es otra característica del discípulo amado, que siempre está reconociendo a Jesús, que siempre está buscando a Jesús. Otra característica es aquel que permanece fiel hasta que Jesús vuelva, aquel que permanece fiel hasta la muerte. Este es un reflejo de todo lo que define los discípulos que Jesús ama: la fidelidad, la obediencia, la nobleza como condiciones de Juan, del discípulo amado, el amor, el amar a los demás, la humildad, el servicio, la valentía y el compromiso inquebrantable frente a las cosas de Dios, frente a la iglesia de Dios. Eso define un discípulo a quien Jesús ama, aquellos que están atentos a las necesidades de su prójimo, aquellos que escuchan la palabra de Dios, que se hacen responsables de la familia de Dios, de la iglesia, de esta iglesia. Nosotros aquí como servidores somos responsables de mantener esta iglesia viva, porque es Dios quien la ha instituido, quien en su palabra nos ha dicho cuál debería ser el nuevo nombre de Jesús, luz y Rey para las naciones, quiénes deben ser sus servidores, cómo debemos leer su palabra. Estamos llamados a responder por esta familia que Dios nos permitió instituir, por esta iglesia. Estamos llamados a pertenecer al lado de Jesús, aún en las circunstancias más difíciles, en las circunstancias más peligrosas. Estamos llamados a confiar en Él siempre, a no dar marcha atrás, a seguirlo. Como dice una canción, hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. A los que corremos por ver a Jesús,
A los que creemos, así parezca imposible, porque para el que cree, todo es posible, como dice Marcos 9, versículo 23. Aquellos que respetan a sus mayores, a sus hermanos, a sus padres, a las autoridades, aunque tengamos diferencias, y aquellos que saben reconocer dónde está el Señor Jesús. Aquellos que con su comportamiento, con sus actitudes, con su carácter, con sus palabras y con su ejemplo, son guía para los demás. Con este tema de hoy, espero que logremos cada día acercarnos más a Jesús, a su palabra, pero especialmente que logremos ser esos discípulos amados. Dios los bendiga.